Buenos días, soy el doctor Josué Pérez López, profesor de Fisiología. Ya nos conocen por videos del semestre pasado. El día de hoy vamos a ver o vamos a iniciar con lo que es el capítulo 46, que corresponde a lo que es la organización del sistema nervioso. Bueno, prepárense para empezar. La organización del sistema nervioso, funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. La neurona es la unidad básica de lo que es el sistema nervioso central y tenemos alrededor de 100 millones de neuronas. Perdón, 100.000 millones de neuronas. Las señales de entrada llegan a ellas a través de una sinapsis, situadas fundamentalmente en las dendritas neuronales. Ahorita vamos a ver un esquema. Y las fibras aferentes pueden ser tan solo de unos cientos o llegar hasta unas 200.000. Aquí tenemos en esta imagen lo que es una neurona. Aquí tenemos el soma con todas las dendritas que podemos llegar a tener. El axón, la cola de la neurona, podemos decirlo así, y al final tenemos los botones sinápticos. Ese es el esquema que viene en nuestro libro. Las dendritas nos sirven para recibir la información procedente de otras neuronas. Y aquí aparte tenemos nuestro punto de salida del axón donde se comunica con varias neuronas al mismo tiempo para transmitir la información. Porción sensitiva del sistema nervioso, receptores sensitivos. La mayoría de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha cuando las experiencias sensitivas excitan a los receptores sensitivos, ya sean de carácter visual en los ojos, auditivo en los oídos, táctil en la superficie del organismo o de otros tipos. Recuerdos, reacción inmediata. ¿Qué vamos a tener? El sistema nervioso lo vamos a dividir en una parte sensitiva, aferente, y una parte motora, eferente. Por un lado, recibimos toda la información del mundo que nos rodea a través de los ojos, del oído, los diferentes sentidos, el tacto. De toda esta información que recibimos, tenemos receptores especiales que lo transforman en señales en un idioma que conoce el cerebro y lo transmiten, lo envían. Tenemos una porción somática. Esta información penetra en el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y se transporta de inmediato hasta múltiples zonas sensitivas. La médula espinal a todos sus niveles, la formación reticular del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, en el encéfalo, el cerebelo, el tálamo y otras áreas de la corteza cerebral. Toda esta información, conforme vayamos adentrándonos más en estos temas de neuro, vamos a ver que ninguna de estas estructuras funciona independientemente. Todas necesitan del apoyo y de la información de la otra. Entonces vamos a tener que las señales llegan y hacen relevo no solo en la corteza cerebral, no solo en el tálamo, sino en diversos sitios antes de llegar hasta su origen. Y al mismo tiempo, a la inversa, una vez que sale, no sale únicamente de una sustancia, pasa y se refina por varias estructuras antes de llegar a tener una actividad. Y aquí tenemos lo que es las áreas somatestésicas, ¿Qué significa? La zona sensorial del cerebro. Tenemos una gran cisura aquí. En la parte posterior tenemos la área sensitiva del cuerpo humano. Todo esto es mi corteza sensitiva. Y de aquí llega información procedente de la piel, de los músculos, de las articulaciones, toda información, todo lo que, la información que llega a nuestro cuerpo por diversos órganos y sentidos, de esta manera llega y se envía hasta la corteza sensitiva. Aquí nos empieza a adelantar lo que son los demás temas, donde tenemos terminaciones nerviosas libres, corpúsculos de Pacini, tactos, el corpúsculo de Meissner, usos musculares y articulaciones, aparatos de Golgi. Todos estos son receptores y funcionan para cada una de las sensaciones. Unos sirven para
para la presión, unos para la vibración, unos para el dolor. Entonces, cada uno de estos receptores envían información diversa, no es la misma. Porque tú en la piel, o nosotros en la piel, no solo sentimos tacto, sentimos frío, sentimos dolor, sentimos vibración. Entonces toda esta información se canaliza a partir de esos receptores diversos que tenemos. Porción motora del sistema nervioso. Ok, ya tengo una parte sensitiva. ¿Y de qué me sirve o para qué me sirve todo esto? Para que la parte motora del cuerpo humano realice algo. Si yo agarro una olla caliente o mi taza de café que estoy tomando ahorita está caliente, me quemo, en cuanto yo lo siento la temperatura, envío la información hasta el cerebro y dice, te estás quemando. Ah, ok, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retirar la mano. ¿Para qué? Para que de algo sirva la información. Si la información no da un resultado, no está funcionando de nada, ¿no? Es como ustedes, la información que le estamos metiendo es para que sean buenos médicos. Si no son buenos médicos, pues no me está funcionando la información que le estamos tratando de meter. Entonces, toda información sensitiva que llega al cerebro es para obtener una respuesta. La misión más importante del sistema nervioso consiste en regular las diversas actividades del organismo. La contracción de músculos esqueléticos adecuados en todo el cuerpo, la contracción de la musculatura lisa de las vísceras, la secreción de sustancias químicas de glándulas exocrinas y funciones motoras del sistema nervioso como el movimiento de los músculos, que son los órganos efectores. Obviamente no solo el movimiento es el resultado de una estimulación de la corteza sensitiva, ¿no? A lo mejor también la liberación de alguna hormona, de un neurotransmisor, de un neuropéptido, no sé, cualquier función que necesitemos o la realización de alguna acción. Eje nervioso, motor esquelético. Sistema nervioso autónomo opera de forma paralela a su acción, estando encargado de controlar la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas corporales internos. Pero tenemos el eje motor, el sistema esquelético. Este es muy importante porque nos retira del peligro. Bueno, hay gente que aunque esté diciendo su sistema nervioso que está en peligro, no lo hace, no se retira. Otro ejemplo de este sistema nervioso es cuando estamos en un partido de fútbol y viene un balón hacia nosotros, pues, ¿qué hacemos? Lo esquivamos, ¿no? Es lo que hace el sistema nervioso, nos trata de poner fuera del peligro. Y aquí tenemos lo que es la parte o corteza motora. Habíamos visto que de aquí para acá, olviden esa raya. De aquí para acá es lo sensitivo y todo esto es la corteza motora. Y se fijan, agarra la información, sube a través de la médula espinal y hace relevo en varios puntos, no llega directamente hasta la corteza, ¿no? Se va al cerebelo, en la médula oblongada, en el subtálamo, tálamo, hipotálamo, núcleo pálido, putamen, todos lados, núcleos caudalados, hasta llegar a la corteza motora. Entonces, se va integrando y se va depurando la información para que la corteza motora, más bien de la corteza motora hacia abajo, pase a alguna acción. La corteza motora dice, yo quiero mover el brazo. Ah, ok, dio la orden, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces por eso hay que hacer los relevos hacia acá abajo para que vayan integrando el movimiento. Los músculos esqueléticos pueden controlarse a múltiples niveles del sistema nervioso central. La médula espinal, formación reticular del bulbo, protuberancia, mesencéfalo, ganglios basales, cerebelo y corteza motora. Todos estos están unidos para realizar un movimiento. Y cuando veamos corteza motora y los movimientos van a ver que la importancia de que todos estén unidos. Procesamiento de la información, función integradora del sistema nervioso. Tenemos que las funciones más importantes del sistema nervioso consisten en elaborar la información que le llega de tal modo que da lugar a las respuestas motoras y mentales adecuadas. El encéfalo va a descartar más del 99% de toda la información sensitiva. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo recibe mucha información en todo momento. Tú ahorita sentado, ¿cómo estás? Tu cuerpo o tu cerebro está recibiendo información de que estás sentado en una silla y estás ejerciendo presión sobre tus glúteos
y envía la información. Está recibiendo la información de que la calceta la tienes muy apretada, el zapato está muy apretado, tu corbata está muy ajustada y envía la información. También te envía la información de que tienes frío o que tu mano está posando sobre una superficie lisa, fría, que es el libro. En la otra mano tienes una superficie medio hexagonal, fría, larga, que es un lápiz. Pero toda esta información se transmite, pero el cerebro tiene que depurar. Si agarrara el cerebro e hiciera caso a todas y cada una de estas informaciones que vienen, no sabremos discernir entre lo que es más importante. Entonces, por ejemplo, ustedes están sentados y de repente llega su hermanito y con un encendedor les empieza a calentar la butaca por la parte de abajo. En ese momento esa presión, esa ligera presión que están haciendo sobre sus glúteos se está transformando en un estímulo álgico y rápidamente llama la atención del cerebro y el cerebro dice, ok, vamos a saltar de aquí, vamos a movernos, y le dan una bofetada a su hermanito, ¿no? Para que les deje de estar quemando. No, no es cierto, la bofetada no. Entonces, esa es la importancia de que el cerebro va a discernir entre toda la información que nos llega para depurar y dejar únicamente lo más importante. Si le diera la misma importancia a todas las sensaciones, de aquí lo que le hace caso a que te están quemando el asiento, tardaría mucho tiempo y a lo mejor tendrías una quemadura de primer grado. Entonces, aquí es donde el cerebro va a hacerle caso solo a los estímulos más importantes. Cuando una información sensitiva e importante excita la mente, de inmediato resulta encauzada hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para dar una respuesta deseada. Cometido de la sinapsis en el procesamiento de la información. La sinapsis es el punto de unión de una neurona con la siguiente. Toda la información que va al cerebro y que sale del cerebro es a través de neuronas, ¿sí? Y obviamente la sinapsis es como una neurona se une con la otra neurona y así se comunican. La sinapsis determina las direcciones de propagación que toma cualquier señal del sistema nervioso. Tenemos señales facilitadoras y señales inhibidoras, ¿no? Hay señales que me van a causar inhibición de la neurona, o hay señales que me van a causar facilitación de la neurona, y que si esta información es muy importante, tienes que enviarla ya. O hay veces que vamos a tener una sinapsis inhibidora que dice, no, esa información no es importante, limítala. Si ustedes están en clase de fisiología y de repente empiezan a escuchar a su mamá que empieza a decir que su primo ya embarazó a la novia, cosas por el estilo, ¿qué va a hacer su mente? Como ustedes están enfocados completamente en ser unos excelentes médicos, van a suprimir ese chisme, lo van a inhibir mediante una sinapsis inhibidora y únicamente le van a dar prioridad a lo que están escuchando, que es de la clase. Tenemos que las sinapsis van a empezar a seleccionar las señales más fuertes para enviar la información, y señales débiles no la van a enviar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es un estímulo tan interesante que pudiéramos llegar a procesar. Por ejemplo, ustedes ya van a ser médicos el día de mañana en su servicio social y de repente llega un señor con una uña enterrada que lleva 15 días con el dolor, o llega una persona con un infarto. ¿A cuál de esas dos personas le van a dar prioridad? Espero que hayan dicho el infarto, porque si no estamos mal. No, no es cierto. Ustedes le dan prioridad al infarto, ¿no? Es una señal muy, muy fuerte que tenemos que atender en ese momento. La uña enterrada es un estímulo, sí es mucho dolor para esa persona, pero no tiene la prioridad del infarto, entonces vamos a rezagarla, vamos a dejarla para el siguiente turno. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Las sinapsis hacen exactamente lo mismo. Le dan prioridad a estímulos muy fuertes para que pasen rápidamente a la siguiente neurona. Y señales muy débiles las inhiben o no les hacen caso y no pueden progresar hasta la siguiente neurona. Más sin embargo, hay estímulos o hay señales que son muy interesantes que debemos de poder procesar, pero que no tienen tanta fuerza. Entonces la amplifican. Almacenamiento de la información. La memoria. ¿Cómo se forma la memoria? Es un tema bastante interesante la formación de la memoria. El comprender cómo aprendemos.
Normalmente, es solo una pequeña fracción de la información sensitiva más importante la que va a provocar una respuesta motora inmediata. En cambio, una gran parte del resto se guarda para controlar actividades motoras en el futuro y para su utilización en los procesos de reflexión. Todo esto se va a almacenar. Ok, no solo tenemos memoria de recuerdos, tenemos memoria procedimental, que significa que es memoria de acciones musculares, ¿no? Por eso cada vez son más buenos cuando realizan alguna actividad. Por eso cuando estudian más y siguen estudiando, cada vez son mejores estudiantes. Estoy tratando de lavarles el cerebro para que estudien mucho. Ahora, facilitación. Cuando determinados tipos de señales sensitivas atraviesan una secuencia de sinapsis, a esto se le llama facilitación. ¿Qué es una secuencia de sinapsis? Hagan de cuenta que estamos todos en el salón y de repente yo agarro y les digo, a ver, los que tienen hermanos mayores, hombres, levanten las manos, ¿no? Y 5 personas en diferentes áreas del salón levantan la mano. Ok, si yo agarro un hilo, un estambre y les paso un extremo a cada uno, bueno, se pasan el estambre entre ellos, van a tener una secuencia. Eso. Y vuelvo a preguntar más adelante, ¿quién de ustedes tiene hermanos mayores? Y ustedes vuelven a levantar la mano ya cuando están en la mano. Y cada vez les pregunto y les pregunto. Eso es una facilitación, es un grupo neuronal que se está estimulando, que significa que XY persona tiene hermanos mayores. Entonces eso es un recuerdo. Si de repente yo agarro y le digo, ¿quién tiene hermanos menores mujeres? Y 6 personas levantan la mano. Les doy un estambre que se lo pasen entre ellos y ya es otro circuito neuronal. Y a lo mejor ese circuito neuronal, traspolándolo al cerebro, pudiera ser que sea el número telefónico de su mamá. Yo agarro y les pregunto, ¿quién tiene abuelitos vivos? Y todos ustedes levantan la mano, ¿no? Entonces empiezo a pasarles ojalá todos lo tengan vivos. Empiecen a pasar el estambre de uno a otro y es otro grupo neuronal. Y a lo mejor ese recuerdo significa la dirección donde tú vives. Y eso es esto. Estos son los recuerdos, la facilitación. Cuando la información pasa por cierta sinapsis, forma un circuito. Y si lo volvemos a hacer, ustedes cuando leen algo, leen un concepto, atraviesa una secuencia de sinapsis, de neuronas. Si lo vuelven a leer, lo refuerzan. Si lo vuelven a leer, lo refuerzan. Entonces, están estimulando y fortaleciendo esa unión neuronal. Es como si lo metieran al ejercicio, a hacer ejercicio al gimnasio y empezara a ponerse fuerte, mamada, ese circuito neuronal. Ese es un recuerdo ya facilitado. Ah, ok. Por eso el día de mañana, cuando yo quiera acordarme qué es esto, no me va a costar trabajo porque yo lo fortalecí mucho. Pero más sin embargo, si yo lo leí, pero no lo fomenté y no lo fortalecí, no voy a crear un circuito neuronal fuerte como para poderlo recordar y se me va a olvidar en poco tiempo. Y ahí es donde viene el problema en los exámenes. Una vez que los recuerdos están guardados en el sistema nervioso, pasan a formar parte de los mecanismos de procesamiento cerebral para el pensamiento en el futuro. Compara información sensitiva vieja con la nueva para tener nuevos recuerdos. Ah, ok. Esto me refiere a cierto procesamiento o la memoria procedimental, ¿no? Ustedes agarran y empiezan a hacer una actividad física, como por ejemplo empiezan a jugar fútbol y van a patear el balón. Ok, patean el balón de X forma y no queda bien. Lo patean de cierta forma y cada vez queda mejor, cada vez queda mejor. La próxima vez que vayan a entrenar, ya tienes tú tu circuito neuronal, que significa que de esa manera debes de patear el balón. Lo pateas y lo hiciste mejor que la vez pasada. Ok, borras, agregas el pequeño cambio y ya tienes el archivo guardado. Y así tienes recuerdos nuevos, con experiencias nuevas. Esta página la dejé en blanco para poder facilitar los recuerdos neuronales. Necesito el rojo. Ok. Ustedes van a formar. Llega una chica. No, pues ya no les puede ser su teléfono porque se lo guardan en el celular. No, pues igual sí. Agarra una chica, les da o chico, caballero o dama, lo que ustedes gusten. Quedan de verse, les da su número telefónico, que entonces ustedes empiezan 462-627-2829, ¿no? 462, entonces eso, la primera vez que se los dicen, va a generar, perdón,
un circuito neuronal. 462, 462, 462. Entonces, cada vez que lo hacen, esta conexión neuronal se fortalece. Se fortalece. ¿Y qué quiere decir? Que fácilmente lo vamos a recordar. Esta unión neuronal está muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos muchos neurotransmisores y muchas dendritas sobre esos axones neuronales, sobre esos somas neuronales. Entonces, cada punto rojo es una neurona. Y esta significa el número telefónico de la chica con la que te vas a ver. Ahora, de verde vamos a poner el recuerdo del número telefónico de su casa. Pero eso no lo fortalecen porque ustedes nunca se llaman, ¿no? Nunca llaman al teléfono fijo de su casa, siempre llaman al celular o dicen, ay, ¿para qué me lo sé? Mejor no me lo grabo. El de la chica dicen, sí me lo grabo, pero si se me llega a perder el teléfono. Entonces, se fijan, esta red neuronal no está tan fortalecida. ¿Cuál recuerdo creen que sea más fuerte? Este. ¿Cuál número telefónico van a recordar más fuerte? Este. Ok, ahora vamos a cambiar. ¿Qué tal si ahora vamos a recordar la fecha de cumpleaños de sus papás? Este circuito neuronal en amarillo significa la fecha de cumpleaños de sus papás. Ok, ya fueron muchos ejemplos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la estimulación de ciertas neuronas y la facilitación de ciertos circuitos neuronales son los recuerdos. Así es como se forma un recuerdo. No tenemos un gabinete o un archivero chiquito en la corteza cerebral donde guardamos las hojitas con la información, no. Tenemos estos circuitos neuronales y de esta manera tenemos los recuerdos. Si tú quieres aprenderte algo, tienes que repasarlo o estimularte de tal manera que sea un recuerdo que quede impregnado en tu corteza cerebral y fácilmente lo puedas sustraer. Si no lo lees una vez, pues no vas a poder hacer un recuerdo fuerte, ¿va? Así es como funciona la memoria. Principales niveles de función del sistema nervioso. El sistema nervioso va a tener funciones en diferentes partes, ¿no? Ha heredado capacidades funcionales especiales correspondientes a cada etapa del recorrido del desarrollo evolutivo del hombre. Desde que éramos unos seres unicelulares, pasamos por el chango y llegamos ahora. Entonces tenemos el nivel medular, tenemos el nivel encefálico inferior o todo lo que está por debajo de lo que es la corteza cerebral y el nivel encefálico superior o cortical. La corteza cerebral es lo más importante, donde tenemos la unión y la presencia de la mayor cantidad de recuerdos, ¿sí? Nivel medular. Muchas veces concebimos a la médula espinal como un mero conducto para transmitir señales que viajan desde la periferia del cuerpo hasta el encéfalo. Ok, sí sabemos que es la médula espinal, ¿no? Todo lo que está en la columna vertebral. Los circuitos neuronales de la médula espinal pueden originar movimientos de la marcha, reflejos de retirada de una parte del organismo, reflejos para poner rígidas las piernas para sostener el tronco contra la gravedad y reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, movimientos digestivos o excreción urinaria. No solo es una vía de paso la médula espinal. La médula espinal es muchísimo más que eso, es demasiado importante y tiene muchísimas funciones. Más adelante, cuando veamos el tema de médula espinal, van a ver todo lo que puede hacer la médula espinal, aún siendo seccionada y cortada en su unión con el cerebro. Nivel encefálico inferior subcortical, la mayoría de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo, yo lo llamo software de respaldo, están controladas por regiones inferiores del encéfalo. Ustedes no tienen control sobre ellas. El bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebro y los ganglios basales. Ustedes no tienen control sobre esto, es el software de respaldo que te dice que tienes que estar latiendo y respirando y comiendo para poder salir adelante. Y el nivel encefálico superior o cortical, donde de nuevo regresamos a la corteza cerebral. O sea, ya vimos muchas cosas en todo lo demás, pero la corteza cerebral tiene un papel primordial, ya que resulta fundamental para la mayoría de los procesos de nuestro pensamiento, pero no puede funcionar por su cuenta. Todos los organismos, todos los niveles de relevo funcionan bien, o bueno, tienen funcionamiento solo, pero necesitan unos de los otros para poder tener un gran funcionamiento, ¿no?
Es como un equipo. ¿De qué te sirve tener muy buenos jugadores si no saben trabajar en equipo? Entonces, lo importante es que puedan trabajar en equipo y se coordinen para lograr esta hermosa maquinaria que es el cuerpo, que funcione esta hermosa maquinaria que es el cuerpo humano. Aquí viene una comparación del sistema nervioso con un ordenador que a mí jamás me ha gustado, como porque nos rebajan el cerebro. Es 1000 veces más interesante y mucho más complejo que un ordenador. El ordenador es tan sencillo que cualquier persona lo puede comprender. El cerebro es tan complejo que ni un médico ni neurólogos están tan fáciles de lo podemos comprender a la perfección. Pero un software, un ordenador sí. Entonces, el ordenador tiene un problema, una entrada, que sería nuestro sistema sensitivo, ¿no? Agarra y envía la información, la procesa, llega al CPU. El problema de entrada a lo mejor sería el mouse, ¿no? De lo que sería nuestro ordenador, que sería el órgano somotosensitivo. Llega al ordenador y el ordenador va a tener una acción, ¿no? Como imprimir una hoja o algo por el estilo, porque le diste clic en imprimir. Ok, entonces en el humano yo estoy teniendo la sensación de que me estoy quemando. Ese es el problema de entrada. Llega, se integra, se traduce en la corteza cerebral y envía la señal a la parte motora del cuerpo humano que se estira la mano y retírate de ahí. Por eso dicen que es similar a un ordenador. La sinapsis del sistema nervioso central. La información que recorre el sistema nervioso central, sobre todo bajo la forma de potenciales de acción nerviosos llamados simplemente impulsos nerviosos. Ok, toda información que recibe el cuerpo humano, sea dolor, sea frío, sea un estímulo visual, un estímulo auditivo, dolor, lo que ustedes quieran, todo se va a transformar en un potencial de acción. Ustedes los potenciales de acción ya los tienen más que conocidos, ya los aprendieron cuando vimos sobre todo contracción del músculo esquelético. Entonces todo se transforma en potencial de acción. Todos esos receptores que vimos hace rato de Meissner, de Pacini, terminaciones libres, órgano tendinoso de Golgi y todos esos, la información que reciben la transforman en un potencial de acción. Y ese potencial de acción la agarra y sube rápido hasta la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral es el idioma que conoce el cerebro. El cerebro no conoce dolor, no conoce frío, no conoce muy rojo, rojo pastel, todos esos colores que las mujeres les ponen, nombres que les ponen a los colores. Él conoce potenciales de acción. Entonces, ¿cómo es que sabemos que ese estímulo es dolor o ese estímulo es la voz del profesor dando clase? Ok, porque todos esos diferentes receptores que reciben diferente información, un receptor no te puede recibir dos informaciones. El receptor de Golgi no te puede dar presión o no te puede dar un estímulo, obtener un estímulo luminoso, o los conos y bastones no te pueden transformar un estímulo doloroso. Entonces cada receptor responde a su estímulo para el cual nació. Ahora, una vez que responde, lo estimula, su estímulo para el cual nació o lo está estimulando, va a transformar un potencial de acción y va a llegar al cerebro. Y aquí lo importante es que dependiendo de la región del cerebro donde llegue, es lo que significa, ¿no? Si llega a la corteza sensitiva, significa que es un estímulo sensitivo. Si llega a la parte de la corteza sensitiva donde está el estímulo para el dolor en la mano, significa que está recibiendo dolor en la mano. Y así es como se da todo esto, estas sinapsis centrales, estos impulsos nerviosos. Y tenemos dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. La química ya la conocen a la perfección y la eléctrica ya la conocen a la perfección y la química también ya la conocen a la perfección, ¿no? Porque se acuerdan cuando vimos lo que es contracción del músculo esquelético y vimos la acetilcolina, es un ejemplo de contracción de una sinapsis química. Y la sinapsis eléctrica no creo que tenga que explicárselas, ya la han de conocer a la perfección. Aquí tenemos una sinapsis química. Lo recordarán esta imagen porque la vimos cuando se dio el contracción muscular. Tenemos un potencial de acción. El potencial de acción llega, despolariza mi botón sináptico o presináptico y me va a favorecer la entrada, perdón, dejen cambio de color para que se vea. Y me favorece la entrada de iones calcio. El iones calcio, yo se los he dicho 1, 2, 3 miles de veces,
el calcio entra, desestabiliza las vesículas sinápticas llenas del neurotransmisor, hace que se una a la membrana y con ella vierta su contenido hacia la hendidura sináptica. La hendidura sináptica van a estar los receptores. Esos neurotransmisores se unen a los receptores, causan despolarización, va a entrar el sodio y ya causa la despolarización de esta neurona. Ahora, lo importante de esta transmisión química es que es unidireccional. Solo tiene una dirección. No puede ser al revés. ¿Por qué? Porque esta parte de la neurona, esta sinapsis, no tiene neurotransmisores y esta de acá no tiene receptores. Por lo tanto, esta comunicación es unidireccional, ¿sale? La sinapsis química es unidireccional. ¿Y qué va a pasar? Cuando tenemos un estímulo muy fuerte, repetido en diversas ocasiones, se van a agotar los neurotransmisores y se va a fatigar. Ahora, si esta es la química, continúa la eléctrica. Y fíjense la eléctrica, la diferencia de su hendidura sináptica, cuánta distancia tiene, una décima parte de lo que tenía la química. Tiene que estar muy unida. ¿Para qué? Para en cuanto cause la despolarización de aquí salga el sodio, también se despolariza esta parte y de esta forma se perpetúa y se envía lo que es la sinapsis, la despolarización, perdón. Ahora, ¿qué características tiene la sinapsis química? Pues ya la vimos, es la más abundante. La primera neurona secreta un neurotransmisor, la segunda neurona tiene receptores, es unidireccional y tenemos diversos neurotransmisores como es la acetilcolina, que ya la conocieron a la perfección en la contracción del músculo esquelético, noradrenalina, adrenalina, histamina, ácido gamma aminobutírico, glicina, serotonina y glutamato. Ahora, ¿qué características tiene la sinapsis eléctrica? La hendidura intracelular es muy pequeña y tiene canales de uniones en hendiduras, y esta puede ser bidireccional. Conducción unidireccional en las sinapsis químicas. El flujo es de neurona de presináptica a neurona postsináptica. Y ya vimos por qué. Porque en la hendidura presináptica tienes los neurotransmisores y en la hendidura postsináptica tienes los receptores. Solo por eso únicamente corre en una dirección. Anatomía fisiológica de la sinapsis. Ok, fíjense cómo tenemos nuestras dendritas. Y tenemos nuestras dendritas, nuestro soma y nuestro axón. Entrada, procesamiento, salida. Bueno, no es procesamiento, es unión como que de todas las sinapsis. Tenemos entre 10.000 y 200.000 diminutos botones sinápticos llamadas terminales sinápticas. Estos de aquí son los botones sinápticos. Estos botones sinápticos son los que agarran y me van a despolarizar esta neurona. Y a su vez, este axón que tenemos aquí va a tener muchísimos botones sinápticos para poder estimular las neuronas que siguen, ¿sale? Ahora, las neuronas pertenecientes a otras porciones de la médula y el encéfalo se distinguen de la motoneurona anterior en los siguientes aspectos: la dimensión del soma celular, la longitud y el tamaño y el número de dendritas que oscila de casi 0 a muchos centímetros, la longitud y el tamaño del axón y el número de terminales presinápticos puede oscilar desde tan solo unos pocos hasta unos 200.000. Terminales presinápticos, a veces llamados botones, pies terminales o botones sinápticos. En la terminal está separado del soma neuronal postsináptico por una hendidura sináptica cuya anchura es de 200 a 300 Armstrongs. Dos estructuras internas de importancia para la función excitadora e inhibidora de la sinapsis son las vesículas transmisores y las mitocondrias. Yo necesito muchas mitocondrias para tener mucha energía y poder formar muchos neurotransmisores y enviarlas a las vesículas transmisoras. Y estas pueden ser excitatorias o inhibitorias, ¿no? El contenido, recuérdense que todo lo que formamos lo almacena el aparato de Golgi en vesículas. Entonces yo puedo tener estos neurotransmisores que me pueden causar o una excitación o una inhibición, dependiendo del caso.
Acción de la sustancia transmisora en la neurona postsináptica. Función de las proteínas receptoras. La membrana de la neurona postsináptica contiene una gran cantidad de proteínas receptoras que también están recogidas. Las moléculas de estos receptores poseen dos elementos importantes: un componente de unión y un componente intracelular. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener nuestra membrana, vamos a tener nuestra proteína, esa es la entrada o la parte interna de la neurona, este es el componente de unión, aquí van a llegar los neurotransmisores de forma de triángulo y aquí está el componente intracelular. Esta unión va a causar algún cambio intracelular, no sabemos cuál, dependiendo de tu neurotransmisor. Ahora, va a haber activación de canales iónicos o activación de un segundo mensajero. Y vamos a ver la diapositiva. Ok. Aquí tenemos lo que es nuestro sitio de unión. Nuestro sitio de unión y nuestra proteína, nuestra parte intracelular. Ok, tenemos dos canales iónicos. Esta unión del neurotransmisor puede causar apertura del canal iónico y va a causar el potencial de acción. O la otra es una proteína G, que a la hora de unirse va a mandar a traer la proteína G, quita el GDP y se une GTP. De esta forma voy a causar la escisión y que se separe la subunidad beta y gamma. Y ahora sí, la subunidad alfa tiene energía para ir a realizar la función que quiera. ¿Cuál? Tenemos muchas diversas, ¿no? Mientras tanto, la proteína gamma y beta pueden causar apertura de canales o activar enzimas para formar más energía. Y la subunidad alfa puede activar la transcripción génica o activar enzimas intracelulares, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Muchas. ¿Qué diferencia o qué ventajas tiene la activación de un segundo mensajero? Cuando yo tengo un neurotransmisor, como la acetilcolina, dura escasos milisegundos su reacción, porque rápidamente llega la acetilcolina esterasa y la degrada. Pero la activación de un segundo mensajero tiene acciones que pueden durar segundos, minutos, horas, días, semanas, meses. ¿Por qué? Porque llega el neurotransmisor, se une, pero a la hora de unirse ya activó lo que es mi proteína G, mi segundo mensajero, ya lo activó. Llega la enzima, me desnaturaliza y me quita el neurotransmisor. No importa, no pasa nada, ya pasó la información y ya le dijo al segundo mensajero: necesito que hagas esto durante tanto tiempo. Y ya pasó la información y ya está realizando la actividad. Es la ventaja de tener un segundo mensajero, que su efecto dura muchísimo tiempo más. Tenemos canales catiónicos y aniónicos, que pueden ser obviamente son unos positivos y los otros negativos, para poder favorecer la entrada de sustancias positivas o iones positivos y negativos, dependiendo de cuál sea el caso. La activación del segundo mensajero me puede dar como resultado activación de canales iónicos específicos, la activación del monofosfato de adenosina o monofosfato de guanosina, activación de una enzima intracelular o activación de la transcripción génica. Receptores excitadores o inhibidores de la membrana sinápticas. Inhibición. Apertura de los canales del ion cloro de la membrana neuronal postsináptica, aumento de la conductancia de los iones potasio fuera de la neurona y activación de las enzimas receptoras. ¿Por qué? La apertura de los canales iónicos me va a causar una inhibición. Ok, el soma neuronal tiene un valor de menos 65. Si yo meto cloro a la neurona, el cloro es negativo, entonces en vez de estar en menos 65 va a estar en menos 67 o menos 70. ¿Qué quiere decir? Estoy hiperpolarizando la neurona, estoy volviendo más negativa, entonces el estímulo que llegaba antes tiene que ser más fuerte para poder despolarizar, puesto que ya se volvió más negativa. O la otra forma es favorecer la salida de iones potasio. El potasio es positivo, entonces al salirse el potasio, que es una sustancia positiva, y al igual, esto se está volviendo más negativo, ¿sale? O activación de enzimas receptoras. Ya vimos que tenemos diversas sustancias químicas como neurotransmisores
que pueden mandar la información de un lado a otro. Aquí vamos a tener lo que es los diferentes tipos de transmisores de molécula pequeña, ¿no? Clase 1, acetilcolina. 2, aminas como noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina. Necesito que recuerden que el término de aminas significa que proviene de lo que es el aminoácido tirosina. Aminoácidos, glicina, glutamato, aspartato y clase 4, óxido nítrico. Hormonas liberadoras hipotalámicas, ¿no? Como la de tirotropina, hormona de crecimiento, sustancia somatostatina. Péptidos hipofisiarios como beta-endorfina, hormonas, prolactina, leutinizante, tirotropina, hormona de crecimiento, vasopresina y oxitocina. Péptidos que actúan sobre el intestino procedentes de otros tejidos como angiotensina, bradicinina, carnosina. Angiotensina ya saben de dónde sale, ya la deben de conocer a la perfección. Calcitonina todavía no. Transmisores de acción rápida y de molécula pequeña. Ok, ya vimos cuáles eran todos los neurotransmisores, neuropéptidos y cosas por el estilo. Ahora, cada vez que llega un potencial de acción terminal presináptico, las vesículas se van a liberar. Ya lo vimos en varias ocasiones, ya lo vimos hace rato en la transmisión, en la sinapsis química, donde esta despolarización de la porción presináptica va a causar liberación de muchos neurotransmisores. Esos neurotransmisores que son llamados de molécula pequeña, sobre los receptores de la membrana en la neurona postsináptica normalmente también ocurre en un plazo de otros milisegundos o menos. Una vez que llegó, se unió al receptor y tuvo su acción, su efecto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar una enzima que lo va a degradar, como la acetilcolina esterasa que degrada la acetilcolina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya tengo mi acetato, tengo mi colina, el acetato agarra y pasa a la circulación general y se reabsorbe y pasa algo con ella, y la colina se va de nuevo, ingresa a lo que es la terminal presináptica, se une con lo que es la coenzima A y forma lo que es la acetilcoenzima A, y de esta manera ya reciclé lo que es el neurotransmisor, no todo, ¿no? El acetato se fue, pero la colina, que es lo que me cuesta trabajo hacer, si lo agarro y lo absorbo y lo volvemos a hacer. Ahora, características de algunos importantes transmisores de molécula pequeña. La acetilcolina ya la hemos visto muchas veces. Los terminales de las células piramidales grandes de la corteza motora, diversos tipos diferentes de neuronas pertenecientes a los ganglios basales, motoneuronas que inervan músculos esqueléticos y las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo. Todos estos van a secretar acetilcolina. La noradrenalina la podemos segregar en el tronco del encéfalo, en el hipotálamo, y también activa receptores excitadores, pero en unas cuantas, en cambio, estimula a los inhibidores. No porque sea noradrenalina significa que es excitador y no porque sea acetilcolina significa que sea inhibidor, ¿no? Pueden ser cualquiera de los dos casos, dependiendo del órgano en donde estén, ¿sí? En algunas ocasiones la noradrenalina va a ser excitadora y en otras ocasiones la noradrenalina va a ser inhibidora. Y a su vez con la acetilcolina. Ahora, la dopamina se segrega en las neuronas originadas en la sustancia negra. Su terminación se produce básicamente en la región estriada de los ganglios basales y el efecto que ejerce suele ser una inhibición. La glicina se segrega sobre todo en la sinapsis de la médula espinal y se cree que siempre actúa como neurotransmisor inhibidor. GABA se segrega en las terminales nerviosas de la médula espinal, el cerebelo, ganglios basales y muchas áreas de la corteza, y es un inhibidor, un neurotransmisor inhibidor. Y el glutamato es su contraparte, se secreta en las partes del sistema nervioso central y su objetivo es la excitación. La serotonina se segrega en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo, que proyecta hacia numerosas regiones del cerebro. Óxido nítrico se sintetiza casi al instante según las necesidades, sobre todo en lo que es el endotelio, pero también fue donde lo empezamos a ver, pero también en las terminales sinápticos durante periodos o segundos, una vez que se ha liberado de paquetes vesiculares. Neuropéptidos. Los neuropéptidos son diferentes. Todos estos que vimos se forman en las terminaciones presinápticas, en los botones presinápticos, pero los neuropéptidos no. Los neuropéptidos se van a formar en los ribosomas que están en el soma neuronal, y una vez que se terminan y se forman los neuropéptidos pasan al aparato de Golgi. El aparato de Golgi
los encapsula, los termina de formar, entonces siempre vamos a secretar un neuropéptido con alguna otra parte de la proteína que no utilizamos, porque un neuropéptido son proteínas muy grandes y muchas veces no necesitamos toda la proteína. Tenemos su precursor o tenemos el neuropéptido, lo partimos, ¿no? Y de esta forma el neuropéptido en su vesícula va a transmitir y va a viajar hasta la hendidura presináptica para ya estar ahí presente y en cuanto llegue el estímulo, ¡pum!, se libera. Los neurotransmisores, acuérdense, se forman en la hendidura presináptica, digo, en la porción presináptica o en el botón sináptico. Los neuropéptidos en el soma neuronal. Los neuropéptidos del retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi y las vesículas. Eso es. Fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal. Antes de empezar a ver la excitación neuronal, tenemos que ver que el potencial de membrana en reposo del soma neuronal es de menos 65. Habíamos visto que normalmente las demás sustancias o demás partes de células del cuerpo pueden ser 90, menos 95. Aquí está ligeramente más positivo, no, bastante más positivo. Por lo tanto, esto es debido a dos cosas. Tengo mi bomba de sodio, que me está sacando mucho sodio y está creando un gradiente de concentración muy grande. Tengo una bomba de potasio que me mete mucho potasio, pero que es exactamente igual que en las demás. Pero aquí la diferencia es que tengo una bomba de cloro que saca el cloro es negativo, entonces al dejar con menos cargas negativas el soma neuronal, por eso tengo un potencial más positivo, a diferencia de los demás. Luego viene la ecuación de Nernst, que es la energía o el potencial que se contrarresta a la salida del movimiento de una sustancia. Ya lo se vio en temas anteriores. Distribución uniforme del potencial eléctrico en el interior del soma. El interior del soma tiene lo que es un líquido intracelular de características muy particulares. ¿Por qué? Porque este líquido me va a hacer que el cambio de potencial en alguna zona del soma me va a causar un cambio exactamente igual en todo el resto del soma. Este principio es importante porque nos da una sumación. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una neurona esta neurona y tenemos nuestro montón de botones sinápticos, nuestras dendritas. Cada uno causa un botón. Entonces, si yo llego y estimulo esta de aquí, me va a causar el cambio del potencial en todo el soma. Y en vez de estar en menos 65, a lo mejor está en menos 64. Como ven, uno solo no es suficiente para poder despolarizar esta neurona. Es necesario estimularlo por varios. Si yo estimulo varios al mismo tiempo, este de aquí, este de aquí, este de acá, este de acá y este de acá, se llama sumación espacial. Y ya logro cambiar el potencial de acción lo suficientemente bajo para poder causar una despolarización. O la sumación temporal significa que este se despolariza muchas veces seguidas, se despolariza y se despolariza. Por lo tanto, va a causar un cambio en la polarización suficiente él solo, porque es una despolarización de la neurona. Pero tiene que haber un cambio repetitivo, continuo de ese dendrita. Ahora, efecto de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica, potencial postsináptico. A favor de un gradiente de concentración y de un gradiente eléctrico. Vamos a tener que una vez que llega nuestro botón sináptico y causa la despolarización del soma, se fija en la despolarización del soma se va a dar cuando logra alcanzar los menos 45 milivoltios. Cuando ya logra alcanzar estos menos 45 milivoltios, yo voy a causar un potencial de acción en lo que es mi axón y de esta manera voy a transmitir la información. La descarga de un solo terminal presináptico nunca es capaz de incrementar el potencial neuronal de menos 65 hasta menos 45. Un ascenso de tal magnitud requiere el disparo simultáneo de muchos terminales, de 40 a 80 para una motoneurona
al mismo tiempo o en una rápida sucesión. 40 a 80 botones sinápticos. Por eso es que no todos los estímulos llegan al cerebro. Si no está bien respaldado con 40 o 80 amigos, no va a pasar. Es como se forman los chismes, ¿no? Si lo dice una sola persona, va. Bueno, quién sabe que será cierto o no. Pero si de repente el mismo chisme lo cuentan 40 veces, ya caray, tal vez sí sea cierto. Generación de potenciales de acción en el segmento inicial de la acción a su salida de la neurona, umbral de excitación. Cuando el potencial de acción posináptico sube lo suficiente en sentido positivo, llega a un punto en el que pone en marcha el potencial de acción en la neurona. Empieza en el segmento inicial del axón a nivel en que esta estructura abandona el soma neuronal. El potencial que suscitará un potencial de acción en el segmento inicial entre más 10 y más 20 milivoltios en contraste con los más 30 o 40 requeridos como mínimo en el soma. Ahora, fenómenos eléctricos durante la inhibición. Las sinapsis inhibidoras, sobre todo, abren canales de cloro, lo que permite el paso sin problema de estos iones. Una sinapsis inhibidora. Entonces, ¿qué significa? El cloro es negativo. Si yo estoy estimulando mi neurona, mi botón sináptico y libera neurotransmisores que me van a abrir canales de cloro, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar cloro, que es negativo, y en vez de estar menos 65 se va a menos 70. Yo ya hiperpolaricé esta neurona, entonces tiene que llegar un estímulo demasiado fuerte para poder crear una potencial de acción. Si no, si es el mismo estímulo, queda bloqueado automáticamente. Y eso se puede dar en ciertas situaciones donde ciertos estímulos o ciertas neuronas tienen una descarga repetitiva y puede ser dañino para el cuerpo humano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aumentar el potencial de acción. Por ejemplo, las personas que convulsionan es porque este potencial de acción es de menos 65 a menos 45 lo logran muy rápido. ¿Qué hay que hacer en ellos? Aumentar el potencial de membrana, irnos hasta menos 70 o menos 75 para que ya no convulsionen tan fácilmente. Inhibición presináptica. La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de una sustancia inhibidora en las inmediaciones de las fibrillas nerviosas presinápticas antes de que sus propias terminaciones acaben sobre la neurona postsináptica. En la mayoría de los casos, la sustancia transmisora inhibidora es el GABA. Entonces llega el GABA e inhibe todas sus terminales presinápticas. Las fibras nerviosas sensitivas adyacentes entre sí suelen inhibirse mutuamente, lo que atenúa la propagación lateral y la mezcla de señales de los fascículos sensitivos. Eso es muy interesante, esto de las fibras nerviosas sensitivas entre sí suelen inhibirse mutuamente para evitar una dispersión. Ya vimos que las neuronas así. Yo tengo un estímulo doloroso aquí. Aquí causa un estímulo doloroso, estimulo esta neurona y esta neurona me va a estimular esta y esta neurona me va a estimular esta y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo que bloquear, hacer una inhibición lateral para que nada más se estimule la zona de esa parte. Es como si de repente a mí me pincharan el dedo y si no tuviéramos esta inhibición lateral, cuando llega la información del cerebro, dice, me duele toda la mano. No, nada más te duele el dedo. La inhibición lateral me ayuda para decir, ¿sabes qué? Nada más te duele la punta del dedo, no te duele todo, no seas chillón. Hay gente que no tiene esa inhibición, ¿no? Y son bien chillones. Agarran ya, sí me duele toda la mano. Como los que ahorita les pusieron la vacuna para el COVID y que no les podían ni mover. Exagerados. Evolución temporal de los potenciales postsinápticos. Cuando una sinapsis excitadora estimula la motoneurona anterior, la membrana neuronal se vuelve muy permeable a los iones sodio durante un plazo de 1 a 2 milisegundos. Ok, ¿qué va a pasar? Yo tengo mi soma. No le hagan caso a mis neuronas feas, ¿eh? Quién sabe qué parezca. Un elefante, no sé. Pero este es el axón, este es el soma, estas son mis dendritas. Una vez que yo causé
una estimulación sináptica, voy a permitir que los iones sodios estén abiertos por 1 o 2 milisegundos. Es el tiempo suficiente para que llegue otro estímulo aquí, o otro aquí, o otro aquí, y se vayan sumando los potenciales de despolarización. Si cada uno de estos me cambia el potencial de acción 0.5, entonces imagínense, voy a necesitar entre 40 y 80 para bajar de menos 60, de menos 65 a menos 45. Entonces, esto de que este postpotencial sináptico me dure de 1 a 2 milisegundos es para que yo pueda causar una despolarización. Si no, sería muy difícil. Y aquí podemos ver el disparo de 4 sinapsis de menos 65 a menos 62. De 8 sinapsis de menos 65 a menos 58. El potencial de 16 sinapsis de menos 65 lleva hasta menos 45 y aquí, ¡fum!, se abren todos los canales de sodio y causar la despolarización. Realmente el libro nos dijo que eran 40 mínimo, entonces aquí es 40, no 16, para poder causar esa despolarización, ¿sale? Y esta información es la que llega a mi cerebro, llega a mi cráneo. Según yo es un cerebro Este y este no causaron despolarización, por lo tanto se perdió esta información, no llegó a su destino, porque no era tan importante. Ahora, sumación temporal causada por descargas sucesivas de un terminal sináptico. Ya los vimos, ya se los expliqué hace rato. Yo tengo una sola dendrita que se está estimulando muchas veces seguidas en escasos milisegundos. Si se estimula muchas veces en escasos milisegundos, acuérdense que cada potencial postsináptico duraba de 1 a 2 milisegundos, esta característica me da que una sola puede estimularse muchas veces repetitivamente hasta lograr causar un potencial de menos 45 y se propague. Y la sumación espacial es cuando múltiples dendritas en toda parte del soma, 40 para ser exacto, causan un estímulo y me bajan mi potencial a menos 45 y ¡pum!, otra vez, ahí va mi potencial de acción, mi axón. Funciones especiales de las dendritas para excitar a las neuronas. Campo espacial de excitación de las dendritas amplio. Las dendritas de las motoneuronas anteriores suelen extenderse de 500 a 1000 micras en todas las direcciones. El 80 al 95% de todas las terminales presinápticas de las motoneuronas anteriores acaban sobre dendritas y solo el 5 al 20% se terminan sobre el soma neuronal. La mayoría de las dendritas no son capaces de transmitir potenciales de acción, pero sí señales dentro de la misma neurona mediante conducción electrotónica. Transportan corrientes electrotónicas desde las dendritas al soma. Este proceso significa la propagación directa de una corriente eléctrica por conducción de iones en los líquidos de las dendritas, pero sin la generación de potenciales de acción. Disminución de la corriente electrotónica en las dendritas, efecto excitador mayor a cargo de la sinapsis. Una gran parte de los potenciales se pierde antes de llegar al soma. La razón de esta importante pérdida es que las dendritas son largas y sus membranas delgadas y al menos parcialmente permeables al ion potasio y cloro, lo que las vuelve porosas a corriente eléctrica, conducción decreciente. Hagan de cuenta, esta es una dendrita. Larga y membrana delgada. Y aquí está el soma. Dendrita, no se me vayan a confundir. Está escribiendo lento esto, no es tan rápido. Bueno, tenemos que es muy poroso a iones potasio y a iones cloro. Los iones potasio saldrían y los iones cloro entrarían, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Llega un estímulo, bueno, un botón presináptico y me causa despolarización de esta parte de la dendrita. Esta despolarización de la parte de la dendrita
a lo mejor llega y me lo baja de menos 65 a menos 62. Ok, tiene que llegar hasta acá y esperar que haya más estímulos para bajarse hasta menos 45. Pero ¿qué creen que va a pasar? Conforme esta conducción electrotónica, porque no es potencial de acción, empieza a avanzar a través de la dendrita, va decreciendo. ¿Por qué? Por esta permeabilidad al potasio y al cloro. Y entonces, ¿qué significa? Que cuando llega al soma, en vez de tener menos 62, tiene menos 64. Ok. Entonces, por eso es importante que lleguen varios estímulos de botones sinápticos porque ese estímulo aquí en el soma no va a causar ninguna despolarización. Ok, ¿qué va a pasar si estimulo varios? Perdón. Entonces va a llegar con menos 62 aquí y este lo va a bajar a menos 60 y este lo va a bajar a menos 58 y este a menos 45, a menos 50, hasta llegar a menos 45. Ok, esta estimulación tan fuerte de aquí logró contrarrestar la conducción decreciente. Si este hubiera sido el único, no hubiera sido suficiente para llegar hasta el menos 45. Y aquí está la conducción decreciente. Lo baja hasta menos 10, 20 y va subiendo hasta llegar a menos 60. Y eso no era suficiente. Sumación de la excitación y la inhibición en las dendritas. Aquí podemos tener varios botones sinápticos excitadores y van por buen camino porque lo bajaron hasta menos 40, pero de repente se tocan con un botón sináptico excitador que favorece la entrada de iones cloro y lo perdemos. Perdimos nuestra despolarización. Relación del estado de la excitación de la neurona con la frecuencia de descarga. El estado excitador es el nivel acumulado de impulsos excitadores en la neurona. Si en un momento determinado el grado de excitación es más alto que el de la inhibición, entonces se decide que existe un estado excitador. Y por lo tanto, si el estado inhibidor es más alto que el excitador, pues vamos a tener un estado inhibidor. Aquí vamos a tener un estado excitador, ¿no? El umbral de las neuronas y vamos a ver cómo se excita en frecuencia de descarga. Entre más descargas tengan, pues obviamente mayor va a ser la despolarización. Algunas características especiales de la transmisión sináptica. Fatiga. La fatiga sináptica se las medio comenté hace rato o hace algunas diapositivas y esta se puede dar cuando se está estimulando constantemente una terminal presináptica o un botón sináptico y se agotan sus neurotransmisores. Es tan rápida la descarga que no alcanza a formar los neurotransmisores y en este caso se agotan y ya no procede. Esto se llama fatiga. El mecanismo de la fatiga básicamente consiste en el agotamiento o en la debilitación parcial de las reservas de sustancias transmisoras en las terminales presinápticas. Efecto de la acidosis o de la alcalosis sobre la transmisión sináptica. Normalmente la alcalosis aumenta mucho la excitabilidad neuronal y la acidosis pues la disminuye, ¿no? Un ascenso del pH de 7.4 hasta 7.8 suele causar convulsiones epilépticas debido a que se bajó tanto el umbral. En vez de estar en menos 65, a lo mejor está en menos 50. Y cualquier estímulo muy pequeñito puede causar despolarización de todo el cerebro. Entonces el paciente va a empezar a convulsionar fácilmente. La acidosis disminuye lo que es la actividad neuronal. Cuando tenemos un valor inferior a 7 suele ocasionar un estado comatoso. Los pacientes están, de hecho un pH menor a 7 es un paciente que está ya más allá que acá. Ya está visitando a Caronte. Efecto de la hipoxia sobre la transmisión sináptica. La excitabilidad neuronal también depende claramente de un aporte de oxígeno. Si yo no tengo oxígeno, no voy a tener suficiente energía para formar neurotransmisores y neuropéptidos. Entonces es muy importante. Si deja de haber oxígeno, se acaban estos neurotransmisores, estos neuropéptidos y cesa la excitabilidad de las neuronas. Efecto de los fármacos sobre la transmisión sináptica. Hay muchos fármacos que van a alterar la excitabilidad
de las neuronas. Por ejemplo, la cafeína, teofilina y teobromina, estas presentes en el café y en el té, incrementan la excitabilidad de las neuronas. Y tenemos fármacos que van a causar lo que es lo contrario, ¿no? Que van a causar una inhibición sináptica, como todos los anestésicos que tenemos. Retraso sináptico. Durante la transmisión de una señal neuronal desde una neurona presináptica hasta otra postsináptica, se consume cierta cantidad de tiempo en el proceso siguiente. Emisión de la sustancia transmisora, difusión del transmisor, acción del transmisor sobre el receptor de la membrana, intervención del receptor para aumentar la permeabilidad de la membrana y entrada de sodio para difusión y elevar el potencial de acción. Todo esto me puede causar un retraso sináptico y el periodo mínimo necesario para que tengan lugar todos estos fenómenos, incluso cuando se estimula simultáneamente un gran número de sinapsis excitadoras, es de 0.5 milisegundos, que se denomina retraso sináptico. Bueno, chicos, esto fue un tema bastante largo. Es el correspondiente al capítulo 46. Nos vemos en el capítulo 47.